sesión está comenzando. Todos los asistentes están en modo de solo escucha. Hola, bienvenidos a este nuevo webinar en el que vamos a hablar de cómo medir los resultados de nuestras campañas en AdWords. Como sabéis, este webinar forma parte de un ciclo que el Centro de Apoyo Tecnológico de Castilla-La Mancha, de la Junta de Comunidades, BILIP, ha programado con el objetivo de que los participantes adquiráis una formación práctica y aplicable a vuestros respectivos proyectos. Todos estos webinars están impartidos por acreditados profesionales en cada una de las respectivas materias. Podéis consultar toda la oferta de webinars en www.bilip.es y podéis recabar más información de webinars o acerca de un webinar concreto a través del correo electrónico webinars@bilip.es. Yo os voy a acompañar durante este webinar, que durará aproximadamente una hora, más o menos. Y bueno, me presento. Mi nombre es Álvaro Verdún Esteban, soy cofundador de una empresa, un negocio familiar, se denomina María Mandarina. Es una empresa de una tienda de puricultura y crianza, también con punto de venta online. Dentro del negocio, mi parcela es la de, bueno, pues gestor de redes sociales, así como gestor del punto de venta. A través de este webinar y de otros que hemos realizado para Bilip, lo que intento es plasmaros el conocimiento o el aprendizaje que hemos recabado durante estos años. Hemos sido muy autodidactas en este sentido y hemos comprobado que la red pone a nuestra disposición un gran abanico de herramientas para gestionar correctamente a través de Internet, a través de la red o a través de las redes sociales, correctamente un punto de venta, un negocio o lo que sea. Como sabéis, tenéis una serie de herramientas al inicio a través de las cuales podéis realizar, bueno, pues cualquier solicitud de información, podéis preguntar aspectos concretos a través del correo electrónico que os he comentado antes también. Por deciros algo de mí, bueno, comentaros que soy licenciado en Pedagogía, especialidad laboral, cursé también un máster en Dirección de Recursos Humanos y poseo más de 10 años, 10-12 años de experiencia en consultorías de ámbito tecnológico e I+D. Siempre he estado dedicado a esto de la formación y desde hace unos años también a esto de la formación en redes sociales y en gestión de puntos de venta, marketing digital e e-commerce. Podéis consultar todo mi perfil en LinkedIn a través del enlace que tenéis un poquito más abajo. Y bueno, como os decía, hoy vamos a hablar sobre un aspecto muy concreto de la gestión del punto de venta o de la gestión de campañas publicitarias o del marketing digital. En concreto vamos a hablar de Google AdWords y los objetivos que nos hemos propuesto para este webinar es, por un lado, dar a conocer Google AdWords como una herramienta de medición de los resultados de nuestras campañas publicitarias. Vamos a ver que Google AdWords no es solo una herramienta para la puesta en marcha de anuncios o para definir o delimitar cuál es nuestro presupuesto o cuál es nuestro objetivo en cuanto al anuncio o la campaña se refiere, sino que también nos va a dotar de una serie de herramientas muy potentes para medir cuál es el impacto de la campaña o de las campañas que hemos puesto en marcha. Por otro lado, indicaros que otro de los objetivos es mostrar el proceso para configurar una herramienta muy potente también y muy necesaria como es el seguimiento de conversiones, a través de la cual podremos valorar o Google nos dará la información necesaria para que valoremos cuántas de las visitas o cuántos de los clics se han traducido en ventas. Vamos a ver cómo configurarlo para los distintos tipos de campaña. Y, en último lugar, vamos a establecer los criterios de medición más importantes en función del tipo de campaña publicitaria. Vamos a ver que cada campaña es un mundo, ¿no? Cada campaña es distinta a la anterior y distinta a la siguiente, con toda seguridad. Entonces, lo que vamos a hacer es definir en función del tipo de campaña, es decir, no es lo mismo una campaña que tiene como objetivo bueno, pues lograr la compra de un producto que una campaña que tiene como objetivo la cumplimentación de un formulario, por ejemplo, ¿no? Vamos a ver en función del tipo y de los objetivos de cada campaña cuáles son los criterios de medición más importantes.
En cuanto a los puntos que vamos a ver, en cuanto al índice de este webinar, este webinar lo hemos dividido en 4 puntos. Por un lado, vamos a hablar un poquito de Google. Vamos a contextualizar Google como herramienta y vamos a comprender más, si cabe, por qué Google es fundamental y necesario para la puesta en marcha de nuestros proyectos de publicidad. Es decir, si queremos realizar publicidad en redes, si queremos que nos encuentren a través de un buscador de Internet, vamos a ver por qué es necesario tener presencia en Google. Por otro lado, aunque creo que ya conocéis la herramienta, vamos a introducir un poquito también, vamos a dar una definición acerca de Google AdWords. Vamos a ver que Google AdWords es una herramienta muy completa, muy potente, pero que si no tenemos las instrucciones precisas es tan completa y tan potente que nos podemos perder, nos podemos abrumar. Ahora bien, como todo lo que hace Google, es una herramienta muy intuitiva y teniendo unas pequeñas especificaciones, unas breves especificaciones, vais a ver que es mucho más sencillo y que poco a poco iremos descubriendo todo el potencial que nos ofrece Google AdWords. En tercer lugar, vamos a hablar del seguimiento de conversiones. Me parece fundamental, justo antes de hablar de las herramientas de medición o de las métricas, me parece importantísimo que sepamos cómo configurar el seguimiento de conversiones previamente para recabar toda la información toda la información que nos ofrece Google AdWords para poder ajustarla y para poder interpretar esa información que recibimos como feedback de manera precisa y potente. Y en último lugar, como os decía, en el cuarto punto vamos a hablar de las métricas. Vamos a ver en función de cada tipo de campaña cuáles son las métricas que más pueden interesarnos o cuáles son las métricas que nos van a ofrecer una información más potente. Y ya sin más dilación, vamos a ello. Y empezamos con el primer punto en el que, como os decía, vamos a hablar de Google en cifras. Vamos a contextualizar Google como una herramienta de búsqueda. Todos lo conocéis, Google es el motor de búsqueda por excelencia, entre otras muchísimas cosas. Indicaros que, según los datos del StatCounter, en 2016, fijaos, un 94,21% de los españoles utilizamos Google como nuestro buscador de contenidos en Internet, nuestro buscador de cabecera. Esta cifra convierte a Google prácticamente en un monopolio. Como veis, se lleva la palma con más del 94% de la cuota, ¿no? de las cuotas de búsqueda, seguido por Bing, pero seguido a una distancia de más de 90 puntos porcentuales. Bing se queda en el 3,69%. Además, como sabéis, Bing se instala prácticamente por defecto en el momento que instalas algún tipo de buscador o servidor de Google. Yahoo, en este sentido, se queda con 1,73% de la cuota y luego hay otros buscadores, mucho más minoritarios que no llegan ni al 0,15%, ¿no? Como veis, los tres motores principales de búsqueda son Google, a una distancia abrumadora del resto de su competencia, Bing a continuación y luego en tercer lugar Yahoo. En el resto del mundo la cifra, igual no es tan abrumadora, pero es muy similar. Como veis, casi un 90%, un 89,43% de los internautas utilizaron Google como el buscador de contenidos. Bing se queda en un 4,38%, Yahoo en un 3,25% y el chino Baidu en un 0,67%. Yandex es un buscador ruso que, como veis, no llega ni al 0,55% de la cuota de búsqueda de contenidos en Internet. Estos datos son de diciembre de 2016, pero a día de hoy, en febrero de 2018, los datos estamos seguros de que no han variado demasiado. De que la cosa sigue en Google prácticamente como un monopolio. ¿Por qué me decidí a introducir esta
a introducir esta información acerca de las cuotas porcentuales en cuanto a búsqueda de contenidos en Internet se refiere? Bueno, básicamente para demostrar o para que comprendáis la necesidad o la importancia de si tenemos un negocio, sobre todo tenemos un negocio para el cual queremos realizar algún tipo de campañas publicitarias, es fundamental estar en Google, es fundamental utilizar Google. Evidentemente, bueno, para grandes empresas, para grandes negocios o quizá, bueno, pues para aquellas empresas que tengan como clientes otras empresas u otros negocios, otros usuarios que sí estén en Yahoo o estén en Bing, por ejemplo, bueno, pues será fundamental estar en esos buscadores. Para nosotros, para el pequeño comercio, como es mi caso en concreto, bueno, es fundamental en ese sentido estar en Google, ya que es el buscador el buscador por antonomasia, el buscador que se utiliza de manera masiva, y hay mucha gente que ni siquiera piensa que existan otros motores de búsqueda, ¿no? Directamente va a Google. Google lo tenemos integrado en el teléfono, lo tenemos integrado en la tablet, lo tenemos por defecto en muchas ocasiones como buscador o como motor de búsqueda principal en nuestro equipo, en nuestro PC, en nuestro Mac o donde sea. Y bueno, básicamente por eso quería poneros de relevancia, quería mostraros la necesidad de que estemos en Google, de que las campañas que realicemos las realicemos en Google. Además, como os decía antes, Google pone a nuestra disposición una barbaridad de herramientas en cuanto a campañas de publicidad se refiere. Vamos a ver un poquito más en profundidad un aspecto muy concreto de Google AdWords, ya que Google AdWords nos daría para hacer un webinar de muchísimas horas y aún así no acabaríamos. Y bueno, son en definitiva unas herramientas, unos motores de búsqueda muy completos, muy complejos, que utilizan o que llevan detrás muchísimas horas de desarrollo y muchísimas horas de diseño y de búsqueda y de I+D. Y en definitiva, vamos a aprender, como os decía, a utilizar un segmento muy específico del Google AdWords, pero a la vez muy útil. Y a continuación vamos a hablar un poquito, vamos a introducir un poquito qué es Google AdWords. Bueno, el logo de Google AdWords yo creo que todo el mundo lo teníais en mente, es esta especie de A con tiras azul y verde que veis en la pantalla. Y por dar una definición, bueno, pues nada mejor que el portal mundial de las definiciones, ¿no? Como es Wikipedia. Indicar que Wikipedia define Google AdWords como un servicio y un programa de la empresa Google que se utiliza para ofrecer publicidad patrocinada. Ojo, a potenciales anunciantes. Los anuncios patrocinados de AdWords aparecen en dos tipos o de dos maneras. Por un lado, de manera simultánea a los resultados de búsqueda naturales u orgánicas. Vamos a ver ahora qué significa esto. Y también en zonas de páginas web en forma de banners. Vamos a ver también qué significa esto ahora. Mira, si yo, por ejemplo, me voy a Google, como no podía ser de otra manera, y busco, por ejemplo, ropa de montaña. Mirad, como veis, los primeros anuncios que aparecen como patrocinados, tanto este primero como este otro, es lo que denominábamos o lo que acabamos de definir como anuncios patrocinados que aparecen simultáneamente a los resultados de búsquedas naturales u orgánicas. Es decir, este apartado o estos resultados de la búsqueda que hemos realizado, en el cual en verde pone anuncio e incluso esta cabecera primera que ponen patrocinados, son los anuncios patrocinados, valga la redundancia, y aparecen en los primeros lugares de búsqueda por encima de los resultados de la búsqueda que hemos realizado de tipo orgánico. O sea, los resultados de búsqueda orgánico serían aquellos que no han pagado por aparecer, sino que han configurado su página web en base a los criterios del posicionamiento SEO para aparecer en los primeros resultados de búsqueda. Como veis, hemos introducido ropa de montaña y nos ha aparecido una serie de resultados. Aquellos que mejor hayan realizado su configuración, la configuración de su página web en función a los criterios del posicionamiento SEO, son los que aparecen en primer lugar, pero siempre por detrás de aquellos anuncios patrocinados, es decir, aparecen por detrás de aquellos resultados
de búsqueda de los cuales la empresa ha pagado para aparecer al principio. Y como veis, estos resultados aparecen marcados con la palabra anuncio en verde. Ahora bien, decíamos que había una segunda manera en la cual aparecen los anuncios patrocinados de AdWords, que era en páginas web. Vamos a ver. Si yo, por ejemplo, me voy a la página de un diario, El País, por ejemplo. A ver, se nos abre ahora la página del País. Bien. Dentro de la página del País, mirad, aquí ya nos aparece un banner. No sé si lo veis, en este lateral nos aparece un banner. Esto es un anuncio patrocinado que se ha gestionado a través de AdWords, ¿vale? Es decir, si yo hago clic en este banner, me lleva directamente a la página del anunciante, que en este caso es una marca de yogures sin lactosa, por lo que parece. Mirad, ahora me aparece aquí, ¿vale? En plena portada. Y como veis, aquí también al inicio me aparece este banner del anunciante. Aquí tenemos otro banner, como veis. Esto es otro banner. Igual, si yo hiciera clic, nos llevaría al mismo sitio. Y si seguimos bajando, pues probablemente nos aparezcan otros banners. Aquí, por ejemplo. Aquí tenemos otros banners de publicidad de una entidad bancaria, de un coche, otra entidad bancaria. Esto es un gran almacén, un gran almacén de alimentación y consumo. Como veis, películas, etcétera, etcétera. Estos anuncios, como se indicaba, son gestionados a través de AdWords y es una forma distinta a la que acabábamos de ver. Habíamos introducido ropa de montaña y nos aparecía en primer lugar aquellos anuncios patrocinados que se habían gestionado a través de AdWords. Esas son las dos formas en las cuales AdWords nos filtra o nos ofrece o nos muestra la publicidad que han realizado los anunciantes, ¿vale? Ahora lo resumimos a continuación, como veis aquí, a través de una captura de pantalla. Es decir, este es un ejemplo patrocinado junto a las búsquedas naturales, ¿vale? Como veis, aquí nos aparecía en primer lugar otra empresa distinta, ¿vale? Yo había introducido ropa de montaña y nos aparecen en primer lugar este anuncio patrocinado con estas imágenes y en segundo lugar este anuncio y detrás de este vendrían ya o bien otros anuncios que hubieran realizado una puja inferior a la que ha realizado este primer anunciante, o bien ya los resultados los resultados orgánicos, ¿no? Por así decirlo, es decir, aquellas páginas que no han pagado por anunciarse, sino que han configurado muy bien su posicionamiento y aparecen muy bien posicionados sin necesidad de pago. Y este es el otro formato en el cual Google AdWords nos oferta la información, nos muestra la información publicitaria integradas en una página web a través de banners que nos enlazan directamente a aquel producto, a aquel servicio o a aquella entidad que se está anunciando. Bien, comprendido esto, es decir, comprendido cómo queda el anuncio que nosotros estamos configurando, pasamos a una de las partes más importantes de este webinar, que es el seguimiento de conversiones. Vamos a dar una información extensa acerca de qué es esto del seguimiento de conversiones. Bien, indicaros que cuando realizamos el seguimiento de conversiones de acciones de los clientes, pueden tener valores distintos cada vez que se producen, ¿vale? Bueno, pues en definitiva vendemos artículos con precios diferentes y podemos además, a través del seguimiento de conversiones, proporcionar valores específicos a las transacciones para cada conversión.
¿Vale? De este modo podemos tener una perspectiva mucho más precisa. De este modo, Google AdWords nos dará una perspectiva mucho más precisa del ROI, del Return of Investment o del retorno de inversión. ¿Vale? Cada vez que configuramos una nueva acción de la conversión en el sitio web o en la aplicación, podemos asignar el mismo valor para todas las conversiones, ¿vale? Esto es lo que se conoce como valores estáticos. O podemos reflejar también valores distintos para reflejar valores específicos de las transacciones, ¿vale? La siguiente información solo se aplica a valores específicos de aquellas transacciones. Bien, vamos a ver qué necesitamos para configurar el seguimiento de conversiones. Para ello, como veis aquí en pantalla, los requisitos principales son, en primer lugar, disponer de una cuenta de AdWords. Y en segundo lugar, configurar el seguimiento de conversiones de AdWords, para lo cual necesitamos dos cosas. Tener un sitio web, evidentemente, donde configurar ese seguimiento de conversiones, es decir, no tiene ningún sentido que configuremos un seguimiento de cuántas visitas se convierten en compra final o en la cumplimentación de un formulario o en llamadas a nuestro centro de atención al cliente si no tenemos un sitio web o no tenemos un teléfono de atención al cliente, ¿no? Además, el segundo de los requisitos es que tengamos capacidad para modificar el sitio web. Como os indicaba, que tengamos capacidad para modificar el sitio web, ya que necesitaremos al final insertar un botón, insertar una llamada para comprobar, ¿vale? Para garantizar que aquellas visitas se acaban convirtiendo efectivamente en una compra, efectivamente en la complementación de un formulario, en una llamada de teléfono para recabar más información a nuestra empresa, etcétera. Aquí, en este enlace que os muestro en pantalla, tenéis, a ver si podemos hacer clic y a ver si se nos abre la página. En esta página tenéis muchísima información, es un tutorial que nos ofrece Google para realizar instalación. A ver si se nos abre, parece que se nos está abriendo. Vamos a ir quitando para que no nos ralentice la búsqueda. Vale, nos dice ahora justo que no podemos. Vamos a ver. Bueno, en definitiva, esta es la página oficial que luego tendréis en una última diapositiva. He recopilado todos los enlaces que vamos a utilizar para que tengáis esta información, de primera mano. Aquí tenéis un montón de información acerca de AdWords, ¿vale? Si es la primera vez que vais a iniciar una campaña o si os acabáis de realizar una cuenta, yo os recomiendo que invirtáis algo de tiempo en mirar toda la información que nos ofrece. Nosotros no nos vamos a detener ahora en todos y cada uno de los puntos, ya que, bueno, como veis, hay muchísima información, hay muchísimos tutoriales y en definitiva, como os indicaba, nos podríamos tirar aquí varias horas y no acabaríamos, ¿vale? Nosotros nos vamos a centrar en este punto, que es el de medir resultados, ¿vale? Volvemos a nuestra presentación y continuamos con el procedimiento para configurar el seguimiento de conversiones, ¿vale? Para ello, una vez tenemos claro que disponemos de una cuenta de AdWords y además sabemos configurar el seguimiento de conversiones y además tenemos un sitio web y además somos administradores de dicha página, por lo que podemos tocar una línea de código concreta para instalar el seguimiento de conversiones. Bien, una vez tenemos claro esto, lo que haremos será iniciar la sesión en nuestra cuenta de AdWords. Bien, yo vengo aquí a mi cuenta de AdWords. En segundo lugar, haremos clic en la pestaña Herramientas y seleccionaremos conversiones en el desplegable. Es decir, nos vamos aquí a Herramientas. Hay una cosa sí os quería comentar. La vista
la vista de Google AdWords ha cambiado, es decir, la interfaz de Google AdWords ha cambiado recientemente. Yo, bueno, pues como tengo una cuenta desde hace un año y pico, más o menos, desde finales de 2016, o mediados de 2016, mejor dicho, todavía sigo con la vista antigua, pero como veis, Google ya, o AdWords ya me ofrece trabajar con la nueva interfaz. Os lo digo porque las características, las funcionalidades son las mismas, pero puede ser que os encontréis con una interfaz algo distinta. Ahora bien, como os indico, las funcionalidades son las mismas, los botones que os vais a encontrar son los mismos, pero quizás os encontréis en una posición distinta, ¿no? Por así decirlo, en una parte distinta de la pantalla. Como os indicaba, para configurar el seguimiento de conversiones, una vez tenemos claro que tenemos estos requisitos, hacíamos clic en herramientas y se nos abre un desplegable y hacemos clic en conversiones. Ahora hacemos clic sobre el nombre de la campaña, sobre el nombre de la acción de conversión que queremos modificar y hacemos clic en editar configuración. Una vez, bueno, veis que se nos abre un desplegable, bueno, pues para todo lo que queramos realizar. Indicaros también que vamos a realizar aquí una serie de cambios, una serie de acciones que no vamos a poder guardar ya que yo estoy operando sobre una campaña que ya está anulada, es decir, es una campaña que yo tengo aquí en mi repositorio, pero ya no está activa, ¿no? Entonces no me va a dejar guardar los cambios. No obstante, nosotros hacemos aquí sobre el lapicerito para editar el valor e indicamos que el valor de esta acción de conversión se administra en Analytics. Una vez puntuado, una vez generado, hacemos clic en listo y hacemos clic en guardar. Como veis, me sale aquí un aviso que me dice que esta acción no está permitida ya que esta campaña ya está, me dice aquí, no está publicando ningún anuncio. Es decir, se han detenido o retirado todas las campañas, por lo que ya no me deja operar sobre campañas que están caducadas, ¿no? Por así decirlo. Pero bueno, el procedimiento es el mismo para campañas caducadas o para campañas en activo. Repetimos, hacemos clic en valor, marcamos la opción, el valor de esta acción de conversión se administra en Analytics y hacemos clic en listo. Bien, una vez hecho esto, volvemos a nuestra presentación. Hacemos clic en guardar, esto ya lo habíamos hecho, y seleccionábamos una de las dos opciones que hay debajo en el momento en el que hacemos clic en guardar y nos deja, bueno, pues nos sale un aviso de cómo instalar la etiqueta. Para ello, guardamos las instrucciones y la etiqueta. Seleccionamos esta opción si vamos a instalar la etiqueta nosotros mismos. Ahora bien, si tenemos una persona que nos realiza las funciones o labores de administración de la página, podemos copiar la línea de código que se nos está generando y enviarla a la persona que nos realiza las labores de administración, a nuestro webmaster, administrador de plataforma, administrador o gestor de tienda online, de punto de venta, etcétera, etcétera. Esto siempre y cuando no seamos nosotros mismos quienes vamos a realizar esta acción. Una vez hecho esto, añadiríamos o modificaríamos la etiqueta en nuestro sitio web. ¿Vale? Muy importante, la etiqueta debe insertarse en la página final que va a ver el cliente. Es decir, si tenemos una página de desarrollo, no tiene sentido que insertemos la etiqueta ahí, ya que el cliente no la va a ver en esa página de desarrollo, ¿no? En esa página beta o en ese backpage, ¿no? La etiqueta debe insertarse en la parte estática de la página, es decir, en aquella parte que clic tras clic no modifique. Y una vez realizado esto, ya tenemos
ya tenemos configurado el seguimiento de conversiones. Y ahora ya, a partir de aquí, vamos a empezar a hablar de las métricas, vamos a empezar a hablar de las mediciones. Este paso previo que os acabo de explicar de la instalación del seguimiento de conversiones es fundamental si queremos obtener y recabar, como os indicaba, información precisa o tener feedback preciso sobre, sobre cuántos clics se acaban produciendo en ventas reales o se acaban produciendo en adquisición de leads reales a través de una campaña que hayamos iniciado con Google AdWords. Fundamental. Bien, y una vez explicado esto, vamos al último de los puntos. Es el punto, aunque lo hayamos puesto en último lugar, es el punto central, al que más tiempo vamos a dedicar. Y en definitiva, vamos a hablar de las métricas, vamos a hablar de qué nos ofrece Google, ¿vale? ¿Qué tipo de información podemos medir con Google AdWords? ¿Qué tipo de información podemos extraer o podemos recabar o podemos tener a través de Google AdWords? Vais a ver, o vamos a explicar ahora que en función del tipo de campaña nos va a interesar un tipo de información u otra. Bien, pues vamos a ir interactuando entre la presentación y Google AdWords para que sepáis dónde podemos encontrar esa información precisa y cómo configurarla, en definitiva. Vais a ver que eso es muy intuitivo, que es muy sencillo y que no nos va a llevar, nada de tiempo. Nada de tiempo a la configuración. Luego la interpretación de los datos que se nos ofrezca, eso ya es otra cosa. Eso ya dependerá de nuestra capacidad de análisis y de nuestra pericia a la hora de interpretar datos, en definitiva. Bien, pues vamos con ello, vamos con las métricas. Bien, indicaros. Las métricas, o una vez desplegado, bueno, en definitiva, deberemos seleccionar aquellas métricas que mejor se adecúen a nuestros intereses, como decíamos antes. Por lo general, nos vamos a guiar por los siguientes criterios para elegir qué métricas son las que nos interesan. Por un lado, como veis en pantalla, vamos a ver vamos a elegir las métricas en función de la naturaleza del proyecto. Para ello, evidentemente, una campaña enfocada a la captación de leads, es decir, a la captación de información a través de formularios o de llamadas de teléfono, o etcétera, no se puede, o al menos no se debería, evaluar de la misma manera que una campaña para un sitio e-commerce, es decir, para una campaña que está orientada o cuyo objetivo es que la gente compre un producto o contrate un servicio concreto, ¿no? De las métricas o los datos a interpretar no pueden ser los mismos o no deberían ser los mismos, ¿no? Es decir, cometeríamos un grave error si evaluamos una campaña orientada a que alguien compre un producto en nuestra tienda online con los criterios o con las funcionalidades no sé, de una campaña que hemos establecido para recabar información o para engrosar la base de datos de nuestros clientes o usuarios, ¿no? Es decir, son datos totalmente distintos. En segundo lugar, la configuración de las conversiones de nuestra campaña. Como hemos indicado en el punto anterior, recomendamos siempre que se active el seguimiento de conversiones. Este es un aspecto esencial para la medición y optimización de una campaña de Google AdWords. Pero bueno, en definitiva, podemos encontrarnos, bueno, pues que nos resulta difícil, o si estamos generando esta acción o una campaña para un tercero, podríamos encontrarnos con un cliente que en su página web todavía no haya instalado, configurado esta funcionalidad concreta. Y en tercer lugar, vamos a escoger las métricas, es decir, vamos a escoger los datos o los criterios de medición en función de los objetivos que hayamos definido previamente. Igual que os decía antes, puede ser que esta campaña la estemos realizando para una empresa, para un tercero, ¿vale? Colaboramos con un tercero que es un cliente final, el cual tiene una tienda online y nosotros le estamos configurando sus campañas, es decir, somos quienes les gestionamos sus campañas de publicidad.
antes de realizar toda esta selección de métricas, deberíamos fijarnos unos objetivos, ¿vale? Deberíamos fijarnos o bien cuánta información o cuántos nuevos formularios o en cuántas llamadas queremos traducir o cuántos usuarios nos van a dejar o cuántos potenciales clientes nos van a dejar sus datos a través de formularios. Como os indicaba, deberíamos definirlo antes de poner en marcha esta campaña, ya que si no definimos los objetivos no vamos a tener luego información con la que comparar, es decir, no vamos a tener información previa o cuáles eran nuestras expectativas cuando pusimos en marcha esta campaña y cuáles han sido los resultados reales, en definitiva, ¿no? Por eso, la naturaleza del proyecto, la configuración de las conversiones de nuestra campaña y los objetivos definidos previamente son 3 criterios fundamentales a la hora de definir las métricas o los criterios de medición que vamos a utilizar en nuestras campañas. Bien, como decíamos, vamos a ver algunos de los diferentes casos que podemos encontrar y el tipo de métricas más recomendables en función de cada caso. Como indicábamos, tenemos proyectos orientados a la venta, es decir, proyectos orientados a la consecución o a que se conviertan en compras de productos o contrataciones de servicios. Bien, pues para configurar estas métricas nos vamos a nuestro AdWords, nos vamos a la parte de campañas. A ver, nos vamos a ir para atrás. Me parece que nos tarda un poquito en cargar. Vamos a ir a la parte en la que estábamos. Correcto. Y nos vamos a la parte de las campañas. Vale. Vamos a ver. Vamos a salirnos un momentito. Bueno, y como indicábamos, ya estamos en la parte de las campañas y vamos a ver qué tipo de métricas o qué tipo de información es la que nos interesa configurar. Como indicábamos, estábamos en la parte de un proyecto orientada a la consecución de venta a través de e-commerce o campañas de Google Shopping. Este tipo de proyectos o para este tipo de proyectos es fundamental conocer el retorno de la inversión, es decir, fundamental conocer cuánto hemos invertido y cuánto hemos recuperado de lo que hemos invertido o en cuánto se ha traducido esa inversión previa que habíamos realizado. Es fundamental para realizar, como decíamos antes, o para analizar el ROI, el Return of Investment, ¿no? El retorno de inversión. Para ello, deberemos realizar un seguimiento mucho más exhaustivo de aquellas métricas que nos aportan la mayor información posible acerca de esas ventas que se han generado gracias a nuestras campañas de Google. Para ello, las encontraremos en la pestaña Conversiones. A ver, para ello, para seleccionar las métricas que nos interesan, nos vamos al apartado Columnas y hacemos clic en Modificar columnas. Como veis, aquí se nos abre un desplegable con un montón de métricas o de grupos de métricas, mejor dicho. Nosotros, que estamos analizando los resultados de un proyecto orientado a la venta, haremos clic en Conversiones. Y como veis, aquí dentro de Conversiones tenemos una vez más un montón de métricas, que estas ya sí son las que nos interesan, pero ojo, no todas. Las que yo destaco
por encima del resto en el momento en el que vamos a realizar un análisis del retorno de inversión. Yo recomiendo que utilicéis, en primer lugar, la métrica de conversiones. Esta métrica, haríamos clic y como veis ya se nos coloca aquí. Esta métrica es el número de veces que se ha efectuado una venta gracias a nuestra actividad en Google AdWords o en Google Shopping, ¿vale? Otra de ellas es el coste de conversión, coste por conversión, perdón. Haremos clic y como veis se nos coloca otra vez aquí. Esta métrica indica, o también es conocida como el coste por adquisición y mide el número de conversiones entre el coste total de la campaña. Es decir, cuántas veces se ha realizado una conversión en la campaña total, ya que esta campaña, bueno, pues puede tener varias fases de inversión, en definitiva. Otra de las métricas muy interesantes y que yo recomiendo es el porcentaje de todas las conversiones. Esta es la relación porcentual entre el número de conversiones y el número total de clics de las campañas. Es decir, cuántas veces la gente ha hecho clic en nuestra campaña y cuántas veces esos clics se han traducido en una compra real. Vamos a ver, porque tenemos aquí un montón. Vamos a ver. Otra métrica muy importante es esta de valor de conversión total. Hacemos clic una vez más y se nos pone aquí, ¿vale? ¿Qué nos indica esta métrica? Es el valor del ticket medio o la venta que se obtiene por cada conversión. Es decir, es la media de aquellos clics que se hayan convertido en una compra real. Esta métrica nos va a indicar cuál es el valor medio de esa compra y lo realizará, o esa media la realizará en base a todas las compras que se han realizado dentro de la campaña que nosotros hemos contratado. Otra métrica muy interesante es esta de valor de conversión por coste. Esta es el retorno de la inversión. Ojo, ojo. Y me he encontrado por ahí algunas fuentes que definen esta métrica como el santo grial, ya que es la cantidad que se recibe por cada euro invertido. Es decir, en una campaña en la cual hemos invertido 200 euros, bueno, pues ¿cuánto hemos percibido? Percibir, por ejemplo, un retorno de inversión de 5 euros por euro, bueno, pues fijaos, pocas ocasiones, ¿no? En pocas campañas, en definitiva. Y otra métrica muy interesante es esta de conversiones multidispositivo. Esto indica o mide el número de conversiones en el cual los usuarios han accedido a la campaña desde un dispositivo concreto para acabar ejecutando la compra desde otro. Es decir, se ha podido en algún lugar o en algún momento acceder a través del teléfono, pero finalmente la compra se ha realizado a través del PC o del Mac. Y bien, dicho esto, haríamos clic en aplicar y como veis, nuestras columnas se han incrementado. ¿Vale? Aquí tenemos los datos que tenemos aquí, evidentemente no nos pueden orientar, no nos pueden guiar, ya que esta campaña está en desuso. Es una campaña que he utilizado para la realización de este webinar. Pero como veis, los datos que tenemos ya no son reales. Ahora bien, si la campaña estuviese activa, estos datos serían reales y actualizados. Esto en cuanto a las métricas de proyectos orientados a la venta. Ahora bien, si nosotros lo que tenemos son un proyecto orientado a la captación de leads y estos leads son registros, envíos de formularios o descargas de una aplicación concreta, las métricas que nos van a interesar son, por un lado, las conversiones, ¿vale? Que serán el número de leads recibidos, el coste por conversión, ¿vale? Es decir, cuánto nos cuesta recibir cada formulario, por ejemplo, si hemos recibido 200 formularios y hemos invertido 1.000 euros, bueno, pues cada formulario nos habrá costado 5 euros, ¿no? Y ahí ya tendremos que decidir si es un coste asumible o no. Otra de las métricas muy interesantes es el porcentaje de conversiones, en definitiva, es decir, qué frecuencia o con qué frecuencia nuestra campaña nos acaba generando un lead. Y el valor de conversión por coste.
En este caso, el retorno de la inversión es la suma de todos los ingresos percibidos por conversiones. Ahora bien, podría ser que no pudiéramos asignarle un valor a un coste de conversión, a una conversión, ¿no? Es decir, recibir un formulario. Bien, pues en ese caso os recomiendo que el coste sea 1, y así de esa manera os sumará todo el valor es decir, el valor final será igual al número total de conversiones. Bien, esto en cuanto a métricas de proyectos orientados a la captación de leads. Ahora bien, puede ser o podría ser que nosotros estemos o hayamos realizado o invertido una campaña de un proyecto orientado a la captación de otro tipo de leads, por ejemplo, llamadas de teléfono. Bien, vamos a ver. Nos vamos a nuestro Google AdWords, a nuestra cuenta. Una vez más, nos vamos a columnas. Decimos que queremos modificar las columnas. Y nos iremos a la parte de detalles de la llamada, ¿vale? Este bloque de métricas nos da información acerca de una campaña cuyos leads o cuyo objetivo es la captación de leads que sean llamadas de teléfono. Bien. Para ello, tenemos aquí una serie de métricas, las más recomendables desde mi punto de vista, por un lado las de impresiones de teléfono, como veis hacemos clic y aquí se nos une impresiones de teléfono. Podemos borrar todas las demás, ya que si es una campaña de obtención de leads que sean llamadas de teléfono, pues a lo mejor esto no nos interesa. Bien. Impresiones de teléfono nos indica el número de veces que se ha mostrado nuestro número de teléfono en las campañas, ¿vale? Es decir, en la campaña al final tendríamos un botón en el que diría mostrar número de teléfono, por ejemplo, o contactar, ¿vale? Bien, pues esta métrica nos indicaría todas y cada una de las veces que se ha mostrado nuestro teléfono en pantalla a través de un clic. Otra métrica muy interesante, el PTR, que es el Phone Through Rate. Esta métrica calcula el porcentaje de llamadas recibidas entre el total de veces que se ha mostrado nuestro teléfono, ¿vale? Es decir, se ha podido hacer clic muchas veces en mostrar teléfono, pero que eso no se haya producido en llamada. Ahora bien, este indicador, esta métrica nos indica todas esas veces que se ha mostrado nuestro teléfono y además se ha convertido en llamada telefónica. Y luego tenemos otra métrica muy interesante también, que es el coste de teléfono o el CPP, ¿vale? O el cost per phone, podría aparecer como coste de teléfono o CPP, en definitiva, ¿no? Y esta métrica indica el coste medio por llamada telefónica recibida. Es decir, una vez más, si hemos recibido o hemos invertido 200 euros en una campaña, hemos recibido 1000 llamadas, bien, pues cada llamada habría tenido un coste de 5 céntimos. Nos habría costado 5 céntimos por cada una de las llamadas. 200 euros para invertir o para recibir o para convertirlo en 1000 llamadas. Esta métrica es muy similar a la que hablábamos antes del coste por conversión, ¿vale? Pero aplicada a llamadas de teléfono. Como veis, Google AdWords está en prácticamente de todo, ¿no? En función, bueno, hemos definido 3 tipos de proyecto o 3 tipos de campaña, pero como veis, aquí tenemos una barbaridad, tenemos un montón de complementos o de grupos de métrica, ¿no? Y en función de la campaña que estemos poniendo en marcha, podemos utilizar uno u otro. Evidentemente, podemos también combinar, ¿no? Es decir, aquí tenemos del bloque de detalles de llamada. Si nos vamos a la parte de conversiones, podemos combinar métricas de varios bloques distintos de métricas, ¿no? En ese sentido, sin ningún problema. Sin ningún problema. Y bien, dicho esto, aquí como veis tenemos una barbaridad de información
¿vale? Podemos vestirla con un montón de información. Ahora, es tan extensa y tan amplia la información que podemos obtener a través de Google AdWords que mi recomendación es que afinéis bien, porque si no, al final vamos a perder muchísimo tiempo o vamos a invertir muchísimo tiempo en analizar unos resultados que quizá no nos interesen tanto, ¿no? Entonces, vamos a definir bien, en primer lugar, como decíamos antes, cuáles son los objetivos de nuestra campaña. ¿Vale? ¿Cuál es la naturaleza de nuestro proyecto? Vamos a ver cuáles son los objetivos que hayamos definido previamente. Vamos a ver vamos a ver qué métricas se asemejan más o miden mejor los objetivos que nos habíamos propuesto desde un principio. Y por otro lado, fundamental, como hemos explicado en el punto 3, configurar las conversiones de nuestra campaña, configurar el servicio de conversiones. Esto es fundamental. De esta manera vamos a poder insertar un botón que nos va a decir, bueno, pues cuántas personas han accedido a nuestra tienda online o a nuestra página web a través del anuncio o de la campaña publicitaria que nosotros habíamos iniciado en AdWords. Bien, dicho esto, os dejo una serie de enlaces de interés. En primer lugar, bueno, pues si queréis algo más de información genérica acerca de Google AdWords a través de Wikipedia, os dejo el enlace también al sitio oficial de Google AdWords a través del cual podéis realizar una cuenta o podéis gestionar todo lo relativo a vuestra cuenta. Y os dejo también, como os decía, el enlace al servicio de Google, el servicio de ayuda de Google, a través del cual podréis configurar el seguimiento de conversiones. Esto es fundamental, una vez más. Si tenemos configurado este apartado específico del seguimiento de conversiones, podremos obtener unas métricas muy fiables y podremos además, tener información muy específica de qué rentabilidad ha obtenido nuestra campaña. Y no solo a nivel monetario, ¿no? Sino en función, una vez más, de los objetivos que nos hubiéramos propuesto. Dicho esto, me despido. Os agradezco la atención. Espero que haya sido de vuestro interés este webinar. Y indicaros que al final del mismo obtendréis o saldrá un cuestionario para que podáis, en definitiva, medir, ya que estamos en esto de la medición, medir en definitiva, bueno, pues cómo se ha adecuado un poquito a vuestras expectativas y a vuestros intereses, ¿no? Quedo a vuestra disposición a través del correo electrónico para resolver todas las dudas que os puedan surgir y sin más, simplemente os agradezco vuestra atención, participación en este webinar y una vez más, recordaros que cualquier duda o información la podéis solicitar o la podéis realizar a través de el correo electrónico webinars@bilib.es, el teléfono que se muestra en campaña o a través de la página oficial de Bilib, www.bilib.es. Nada más por mi parte, agradeceros vuestra atención, un fuerte saludo y hasta el próximo webinar.